Para comenzar esta historia encontramos a Seungo, un noble que desea adquirir los servicios de nuestro prota Nakyum, y este tipo ordena que investiguen a fondo para saber todo acerca de él, y por lo tanto uno de sus súbditos comienza a contarle un poco sobre Nakyum. Cosas como que es un niño huérfano que fue acogido por Nakisaen, que es una clase de persona de la clase más baja de la sociedad, quien incluso le dio su apellido. Ella lo crió como si fuera su hijo y él vivió en el lugar desde que era un bebé y desde temprana edad mostraba signos de talento en el dibujo y quizás se debía al lugar donde creció. Este chico siempre ha sido capaz de dibujar a hombres haciendo ustedes ya saben qué, y de hecho lo hace también que se preguntan qué habrá visto en esa casa para ser capaz de realizar esos dibujos tan peculiares. Sin embargo, se dice que por razones desconocidas él dejó de pintar y se ha convertido en un borracho, pero esto no es algo que le preocupa a Seungo, que piensa que un poco de sangre le hará cambiar de parecer. Más tarde, Seungo junto con su súbdito deciden ir a ver a Nakyum, pero lo encuentran ebrio e inconsciente en un bar del pueblo, y cuando por fin lo pudieron despertar, el súbdito le presentó formalmente a Seungo, y este le termina preguntando si él es quien cree que es en realidad, mientras sus deseos más crudos se despiertan. En eso Nakyum lo confirma, y aunque está algo confundido, Seungo, al darse cuenta de que está en presencia de su artista favorito, no puede evitar emocionarse y le termina mostrando a Nakyum cómo es que sus pinturas lo han ayudado a hacer sus tareas nocturnas, mientras pone sus manos en su paquete asiático con una expresión que asusta y sin ningún pudor. Como era de esperarse, Nakyum se asusta y se acuerda de quién es John Seungo, y debido a que había oído hablar de él pero no se acordaba de dónde, y allí recuerda que se trata de un noble sodomita que tiene veladas nocturnas bastante polémicas y que le consideran un demonio por su forma de ser. Sin embargo, Nakyum no entiende cómo Seungo pudo saber eso, ya que al publicar sus obras había utilizado un seudónimo. Todo esto le da mala espina, por lo que prefiere no haberse involucrado en todo esto y le dice al tipo que se equivocó de persona e intenta alejarse de él. En ese momento su súbdito tiene miedo de las consecuencias de haberle mentido a su amo, y Seungo lo termina matando por aparentemente haber mentido respecto al pintor de dichas obras, y ordena a su gente que lleven al prota por la fuerza, ya que no sabe cuál de los dos está mintiendo. Después de un rato, el prota es despertado con una gran cantidad de agua fría, así que Seungo le muestra lo que tenía en la taberna, y resulta que es su libro de las pinturas realizadas por Nakyum, quien continúa negando haber hecho dichos trabajos. Seungo le recuerda a Nakyum que por sus mentiras una persona había perdido la vida a manos de esa espada que tiene, y el prota se pone a llorar ya que no entiende por qué está pasando todo esto si no había hecho nada aparentemente. Entonces no le queda otra opción que aclarar que solo tuvo que pintar esas obras para poder sobrevivir, y de hecho al escuchar esto Seungo se alegra, ya que es lo único que necesita. Así que le promete que si pinta para él podrá recibir comida, techo y seguridad. Sin embargo, esto no es como lo imaginaba Nakyum, ya que debía recrear las escenas de intimidad de Seungo a través de la pintura en vivo y directo, por lo que ahora tiene que ver cómo Seungo realiza todo tipo de cochinadas. Sin embargo, ya que es la primera vez que Nakyum está en una situación como esta, no es capaz de pintar y queda paralizado, por lo que lo único que consigue es que Seungo se moleste con él y le pregunte por qué el papel seguía en blanco luego de terminar su sesión espiritista, digámoslo así. Ante esto, el prota se disculpa con él ya que no podía pintar, pero Seungo se da cuenta de que las manos del prota y sus ojos están perfectamente bien, por lo que con un tono amenazador le dice que él podría darle verdaderos motivos para no poder pintar. Esto hace que Nakyum retroceda y siente un escalofrío por todo su cuerpo, ya que sabe que Seungo podría fácilmente cortarle los dedos. No obstante, Seungo decide ser paciente, ya que el chico no había tomado el pincel en mucho tiempo, y ahora le dice que le dará todo el tiempo del mundo para que se prepare, pero no debe pensar demasiado, ya que la paciencia no es una de las virtudes de este tipo. Luego de este incidente, el prota estaba muy desesperado a tal punto de que deseaba huir, pero no sabía cómo ni cuándo, ya que había pasado apenas un año desde que juró que nunca más pintaría esas cosas, y parecía que el destino estaba jugando en su contra para recaer. Allí piensa que a pesar de que pensaba al principio de que Seungo quizás era un tipo tranquilo, ahora se da cuenta de que quizás es todo un enfermo. Esa misma tarde, de tanto pensar en la pintura y su promesa, termina recordando las escenas que presenció en la habitación de Seungo, y se deja llevar por su talento y por la lujuria de Seungo para crear una obra de arte para adultos, mientras se recriminaba estar haciendo lo que un día juró dejar. De hecho, sin darse cuenta, logró pintar la misma escena que presenció esa noche y solo siente arrepentimientos por eso, así que de la decepción arranca parte de la obra y finalmente se queda dormido después de haber descargado su ira contra la pintura para rasgarla en dos pedazos. Al día siguiente, el amante de Seungo estaba agotado por lo ocurrido el día anterior, y de hecho se da cuenta de que tenía algunas marcas en el cuerpo, por lo que se sorprende de la rudeza de Seungo, quien es un tipo despiadado en la cama. No obstante, las cosas dan
dan un giro inesperado para este chico cuando uno de los súbditos de Seungo le avisa que el señor quiere verlo, y esto le sorprende ya que Seungo no suele estar con una persona 2 veces seguidas y esto lo emociona mucho. Así que sin pensarlo 2 veces le dice a su súbdito que se encontrarán en el corredor mientras él se pone coqueto para verse con él. Después de un rato llega al pabellón después de arreglarse y se alegra de encontrarse nuevamente con Seungo, que lo toma por el cuello y le estampa un beso con lengua para desatar todo ese fuego que está quemando su cuerpo, y su amante ni siquiera tuvo que ayudarlo para que se animara. Sin embargo, el chico se siente un poco temeroso de hacer cosas sucias a plena luz del día donde lo podían ver otras personas, y Seungo ni se inmuta mientras lo lanza al suelo para devorarlo. Así que rápidamente quita su ropa y comienza a tocarlo en su parte, que al parecer está más que preparado para una nueva arremetida, y de pronto Seungo saca su poderosa arma y la coloca en el chico, que minutos después termina expulsando agua de horchata. Ante esta demostración de intensa pasión, el chico se queda impresionado de la energía que tiene Seungo esta mañana, pero resulta que no ha terminado y ahora cambia de posición para continuar con el castigo. Esa misma mañana Nakyum intenta huir ya que no ve al señor por ningún lado, sin embargo solo termina topándose con él justo al intentar salir de casa, y Seungo se da cuenta de que deseaba huir. En eso Seungo se da cuenta de que en sus pertenencias se encuentra un escrito y se pone a leer el poema enfrente de Nakyum mientras se burla, pero esto es la gota que derramó el vaso para el prota, que le grita que se lo devuelva porque según él, quien escribió el poema es mucho más honorable que Seungo, quien es un demonio consumido por la lujuria. Así que al momento que le expresa que dicho poema es muy importante para él, Seungo lo empuja y se queda con el poema y no se lo devuelve hasta el momento que le haga más pinturas. Después de esto, Seungo termina ordenándole a su gente que investigue quién es el verdadero autor del poema, y días después el prota se disculpa con Seungo por lo sucedido los días anteriores mientras le expresa todo su arrepentimiento por haber dicho cosas de más. Pero Seungo no tiene intenciones de devolvérselo a no ser que pinte lo que desea, ya que solo así se lo devolverá, y le dice que si no tiene ganas de pintar entonces puede retirarse. En ese momento, al irse a su habitación en el pasillo se topa con el amante de Seungo, quien al verlo se da cuenta de que es todo un lienzo en blanco, ya que nunca había experimentado cosas íntimas y se le hace extraño que él pueda hacer ese tipo de pinturas polémicas. Así que termina burlándose de él para luego ir a visitar a Seungo para tener un nuevo round de cosas intensas. Sin embargo, al hacer las cosas, Seungo está algo distraído, ya que no puede parar de pensar en que el prota le había dicho sus verdades a pesar de que estaba temblando de miedo. Después de un rato le ordena a su amante que mejor se retire porque no tiene ganas de hacer cosas esa noche, y este siente mucha impotencia al ser rechazado de esa forma, ya que piensa que quizás no es suficiente para él. Esa misma noche el prota comienza a soñar con Seungo, quien lo trata como un juguete, y después de darle una reverenda arremetida, el prota se despierta alterado ya que el sueño era bastante real. Tiempo después, Seungo finalmente consigue información sobre el propietario del poema y decide hacerle una breve visita en las lejanías del campo, donde lo encuentra rodeado de gran cantidad de niños. Este tipo resulta que es un maestro por hobby, quien se encarga de brindar educación gratuita a los hijos de iletrados y campesinos. Así que Seungo le comunica que encontró su poema en manos de uno de sus discípulos llamado Nakyum, y al escuchar esto, el hombre lo recuerda y le confiesa que era un niño bastante tranquilo, hasta que un día lo encontró dibujando cosas pervertidas, y después de regañarlo, le aconsejó que no pintara más esas cosas que él consideraba grotescas. Seungo lo escucha atentamente y le pregunta qué sentido tiene estar en un lugar como ese, y el tipo le dice que hace un trabajo bastante importante dando clase a gente humilde, pero en el fondo sabe que a pesar de que les está enseñando, de nada les servirá porque son y siempre serán campesinos sin ningún futuro. Seungo aprovecha su misión para su beneficio y le da a entender que podría ofrecerle un alto cargo en el gobierno gracias a sus influencias, ya que es capaz de eso y mucho más, pero a cambio necesita su ayuda en relación con Nakyum. Y aunque no lo dice explícitamente, es más que obvio que es lo que busca, y días después y de forma repentina, Seungo le devuelve a Nakyum el poema así sin más, y el prota sabe que algo debe estar tramando para haberle entregado el poema así de fácil. Así que en eso le avisa que su maestro ha ido a visitarlo, y el prota se pone feliz cuando se entera de que supuestamente Inu vino por él y está esperando afuera y corre a verlo. Su maestro en un principio no muestra caras de desagrado, pero luego lo disimula y afirma estar contento porque gracias a Nakyum él había conseguido una gran oportunidad en el gobierno, y el prota sabe que algo no está bien, pero se queda callado. Luego del encuentro, el prota le pregunta a Seungo por qué había llevado a su maestro a la aldea, y el tipo le dice que si quiere realmente ayudar a su maestro, al que seguramente consideraba como un gran hombre honorable, debía cooperar con todo lo que le pidiera, y esa misma noche lo invita a sus aposentos. El prota sabe que está en un problema del cual será difícil salir, pero ahora piensa en cooperar en nombre de su maestro, al cual le debía muchas cosas. Nakyum se prepara mentalmente para poder pintar, y al pensar en su maestro no puede evitar sentirse incómodo, ya que no quiere que lo vea como un pervertido por
estar pintando esas cosas. Sin embargo, al imaginar que podría ayudarle a conseguir un puesto en el gobierno si lo hace, se arma de valor y permanece quieto en los aposentos de Seungo, mientras ahí varios hombres están haciendo cosas. El prota después de un rato se pone a pintar lo que ocurre tal y como su señor desea, y no obstante, al estar tan pendiente de Nakyum, uno de los amantes de Seungo se enfada con él y le exige que despida al prota porque no puede tolerarlo. Pero este tipo al final termina siendo expulsado de los aposentos y otro de los chicos toma su lugar para seducir a Seungo con total sensualidad, mientras el prota puede estampar una obra de arte en su lienzo a pesar de la vergüenza que tenía. Aunque ese día Seungo estaba mucho más animado que de costumbre y sus amantes se vieron obligados a ser más tolerantes, ya que Seungo parecía insaciable como una bestia quien trataba a los chicos como auténticos juguetes. Ellos debían hacer todo para complacer a Seungo con sus bocas y bueno, lo demás, mientras él aprovechaba para darles una buena arremetida para darle el mejor material al prota para despertar todo su talento. Después de su encuentro íntimo, Seungo desea ver las pinturas y en ese momento vemos un flashback de lo que fue un encuentro íntimo bastante intenso en donde cada uno de los chicos de Seungo tuvo que aguantar un poderoso castigo que los hizo llegar a un éxtasis sin igual, mientras el prota capturaba cada pequeño detalle en sus pinturas. Seungo desea ver el trabajo realizado por el prota, pero Nakyum se niega argumentando que aún no estaban terminadas. El prota estaba bajo mucha presión y cuando finalmente quedó a solas con las obras no pudo evitar autocomplacerse, ya que era algo que había estado aguantando durante largas horas, y después de estar a solas pudo expulsar gran cantidad de futuros hijos artistas que por ahora quedarían al olvido en un suelo frío y hostil que dificultaría su supervivencia. Sin embargo, por otro lado, uno de los chicos que había sido expulsado de la habitación de Seungo solo desea buscar venganza por la humillación sufrida. Esa mañana el prota se topó con su maestro, quien lo invitó a dar un paseo, y el prota se encarga de decirle algunas verdades sobre el temperamento de Seungo, que podía explotar fácilmente ya que hace pocos días había matado a uno de sus hombres. Pero al escuchar esto, su maestro le dice que un ser plebeyo como él no debía pronunciar tales falsedades, y el prota decidió guardar silencio sabiendo que estaba hablando demasiado y podía poner en juego su vida y la del maestro. Sin embargo, resulta que su maestro sabía que Seungo era un sodomita y que lo practicaba a menudo con varios hombres, pero ante esto tomó las manos del prota y le dijo que no le preguntaría cómo había llegado hasta allí, ya que sabiendo que pintaba escenas sodomitas de chicos, seguramente había sido contratado por un sodomita reconocido por la misma razón. Y esto es así, ya que no se necesitaba ser un genio para entender que un sodomita, conocido por practicar con diversas personas todas las noches, había invitado a un pintor a retratar ese tipo de escenas. Así que al escuchar esto, el prota quedó consternado por las palabras del hombre a quien amaba y consideraba un sabio, y su maestro, quien le preguntó si acaso no había estado haciendo cosas indebidas al pintar esas cochinadas, ya que confiaba en él con todo su ser, por lo que Nakyum le dijo que no estaba haciendo nada malo. Sin embargo, en ese momento, por otro lado, uno de los amantes de Seungo quiso destruir las pinturas del prota para causarle un gran problema. Más tarde, el prota regresó a sus aposentos y encontró que alguien había dañado su pintura con agua, y casi en ese mismo momento Seungo llegó y le preguntó qué demonios significaba eso. El prota no entendía por qué la pintura estaba así, y al principio Nakyum negó todo, pues en realidad no sabía qué había sucedido. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando todos comenzaron a sospechar del maestro, pero Seungo lo defendió diciendo que estuvieron juntos toda la mañana y no tenían nada que ver con aquello. Así que Seungo perdió la paciencia y le dio una gran bofetada al prota para lanzarlo al suelo, ya que había olvidado por completo que Seungo no era muy paciente y después de todo no le sorprendía que recurriera a la violencia. Así que al recordar las horribles palabras de su maestro, Nakyum pensó que lo mejor era aprovechar la oportunidad para dejar de pintar. Sin embargo, Seungo le advirtió al prota que así como le había dado una valiosa oportunidad a su maestro, también podía destruirlos a ambos y a nadie le importaría, por lo que ahora debía tener mucho cuidado de no seguir poniendo a prueba la paciencia de Seungo. Cuando la noticia de que Seungo había castigado severamente al prota llegó a oídos del provocador, este se rió como si fuera el chiste más gracioso del mundo e incluso incitó a uno de sus amigos a invitarle una copa por haberlo vengado, y desde entonces las visitas de uno de los súbditos de Seungo se hicieron cada vez más frecuentes para curar las heridas del prota con ungüento. Este tipo no pidió al prota que entendiera a Seungo, ya que era una persona inestable debido a su duro pasado, y después de un rato uno de sus amantes decide visitar a Seungo para tomar un poco de té, y el tipo, a pesar de estar un poco serio, cooperó para comer algunas galletas y tomar un poco de té. Pero en ese momento el prota decidió dar un paseo y justo al salir se encontró a Seungo, quien estaba con uno de sus amantes, que al verlo se espantó de saber que el pintor todavía estaba bajo su cuidado y de hecho no estaba tan mal como pensaba. Seungo se levantó de su asiento y revisó a Nakyum y se dio cuenta de que ya no estaba tan mal de las heridas.
heridas. Por eso le ordenó al prota que regresara a sus aposentos esa noche para que pudiera pintar cosas pervertidas, pero le advirtió que si intentaba otro de sus trucos baratos no habría santo que lo salvara. En eso el amante de Seungo aprovechó que el tipo estaba más preocupado por el prota para reclamarle al súbdito que le había dicho que había castigado severamente al prota, pero al verlo perfectamente bien pensó que le había mentido. Pero el súbdito le dijo que después de algunos golpes finalmente Seungo tuvo piedad y no lo castigó por completo. Este tipo no entendía qué demonios le pasaba a Seungo, ya que nunca se había comportado de esa manera antes, por lo tanto no entendía por qué de repente decidió dar marcha atrás. Más tarde Seungo volvió con su amante y este actuó sin cuidado, dando su punto de vista con respecto al prota y creyendo que podía decirle ciertas cosas sin consecuencias y advirtiendo a Seungo que caería muy bajo si se involucraba con un plebeyo. Pero en eso Seungo perdió la paciencia y le advirtió que debía tener cuidado con lo que hablaba, ya que podría ser perjudicial para él, y lo dejó a solas. Así que de la molestia su amante tomó la mesa del té, sabiendo que a pesar de que Seungo era de baja descendencia, tenía un poder de influencia muy grande. Sin embargo, a pesar de ser humillado por él, fue a ver a Seungo a la medianoche para hacer todo tipo de cosas. Ambos empezaron un intenso encuentro, mientras el prota los veía, desde lejos con un poco de vergüenza, así que Seungo continuó demostrando sus grandes habilidades para usar los dedos en su amante, que no podía soportar la presión. Y después de un rato no le quedó de otra más que expulsar gran cantidad de agua de horchata mientras tocaba el roble de Seungo, que no dejaba de ver al prota, quien parecía estar muy nervioso. Sin embargo, su amante comenzó a sentirse incómodo porque Seungo no le prestaba la atención debido a que el prota estaba presente, lo cual le desagrada y quiso sacarle conversación mientras hacen cosas fuera de lo normal. Así que decidió no encolarizarse y optó por hacer que Seungo le prestara más atención que a nadie, afirmando que él era diferente. Y a pesar de continuar la arremetida en varias posiciones, no avanzaban en la pintura y el prota se sentía muy nervioso, ya que no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias y continuaba y se quedó casi paralizado. Pero el amante de Seungo se molestó, ya que no podía creer que quisiera involucrarse con un plebeyo. Así que el prota se asusta y al final no participa, ya que consigue un poco de tiempo para pintar y le promete a Seungo que tendrá lista la obra para el día siguiente. Pero después de lo que ocurrió la vez pasada, esto le enseñó que ya no podía confiar en él y le advierte que si hace de las suyas de nuevo y termina destruyendo la pintura, debía pagar graves consecuencias. Por eso le ordena que pinte en su presencia hasta acabar la obra, debido a que le estará vigilando para que la pintura esté finalizada, y ante esta advertencia el prota empezó a pintar la obra. Sin embargo, en ese momento Seungo le comienza a recriminar al prota que durante todo el encuentro había tenido la cabeza inclinada como jorobado mientras ellos hacían cosas malas, por lo que se le hacía difícil saber en qué momento había logrado hacer la pintura, y le preguntó si acaso lo que había dibujado le había dado placer, ya que se había dado cuenta de que a pesar de que actuaba discretamente, quizás había un fuego ardiendo dentro de él. Así que le preguntó si era de los chicos que les gustaba poner el roble en el orificio, pero el prota se siente muy apenado ante esta afirmación y Seungo comienza a preguntarle si la escena que había retratado era la representación de la parte que lo había emocionado más. En eso Seungo se le acerca de forma sensual como para robarle un beso, y el prota se levanta estando cada vez más nervioso por esta incómoda situación. Así que le dice a Seungo que se irá a descansar por ahora, y el señor le impide irse mientras le da un gran abrazo y toma su pequeño roble para sacarlo a respirar un poco de aire fresco. Y justo cuando se da cuenta de que está rígido, comienza a acariciarlo con fuerza al punto de que segundos después saca agua de horchata y de pronto se dan cuenta de que alguien está tocando la puerta. De pronto el prota se levanta y al abrir la puerta puede ver que no hay nadie, ya que Seungo se encargó de ayuntar a su súbdito, quien les había llevado la comida. Por otra parte, en la habitación del prota se encuentran reflexionando acerca de lo sucedido, y en ese momento recibe la visita del amante de Seungo, y el maestro Jiwa le aclara que le había llamado la atención lo absurdo que estaba pintando en el lienzo la noche anterior, y por ello había ido a felicitarlo por el trabajo hecho. En ese momento el tipo le ofrece comida al prota, que lo agradece, y tras ingerir tantos alimentos deliciosos puede saciar su hambre. Así que en eso el maestro Jiwa comienza a charlar con el prota acerca de lo que había hecho la noche anterior, ya que los sirvientes le habían dicho que se había quedado en los aposentos de Seungo, y el prota comienza a temblar ya que no sabe qué decir. Pero resulta que el maestro Jiwa pensaba que Seungo había perforado al prota de una manera bastante despiadada, y el prota no puede aguantar la vergüenza y le confiesa que el maestro solo lo había acariciado hasta expulsar agua de horchata. Pero Jiwa no se cree esto y decide interrogar al prota, que no puede aguantar la presión de esto y se pone a llorar, por lo que al verlo así, Jiwa aprovecha para tocarlo de una manera muy grosera y le pregunta cuál parte de su cuerpo había utilizado para seducir al maestro, y le aclara que por lo que había hecho deben azotarlo hasta la muerte. Y seguido a esto le confiesa que por esa razón había vertido agua sobre su cuadro, y en ese momento aparece Seungo para tomar del moño a Jiwa, casi como estando feliz por tal
confesión y su amante tiembla de miedo al verlo. Esa misma tarde el maestro realiza un recorrido por toda la aldea y se pregunta cómo es que un hombre tan asqueroso ha podido conseguir gran abundancia de riquezas para disfrutar de muchos sirvientes. Pero en ese momento se da cuenta de que hay unos murmullos corriendo por la aldea y resulta que Seungo le estaba dando una soberana paliza al maestro Jiwa, pero por la cercanía que habían tenido le perdonó la vida y prefirió no ir más lejos, mientras le aclara que debía considerarse afortunado a pesar de que el maestro Jiwa estaba totalmente molesto y le dijo que debía marcharse de inmediato. Pero de pronto Seungo apuñala a uno de sus súbditos que según había sido una espía durante mucho tiempo puesto para obtener información y le dice que por su culpa otro hombre había muerto. Así que después de recriminarle nuevamente lo que había dicho, Jiwa no puede quedarse callado y le confiesa que últimamente se ha estado corriendo el rumor de que ha caído profundamente en la sodomía y ahora está llegando a los chicos de baja cuna, es decir, a los chicos jóvenes. Sin embargo, Seungo hace caso omiso de eso y le hace saber que no le importa después de todo y le dice a uno de sus súbditos que escolten al maestro a la salida. Así que rápidamente se acerca al prota y le acaricia el rostro para agradecerle que gracias a él ninguno de sus días estaban siendo aburridos. Después de un rato aparece el maestro Injun, quien está un poco decepcionado, pero el prota sale rápidamente a disculparse ya que lo había hecho todo por su bien. Pero el maestro no acepta disculpas ya que le había prohibido pintar cosas depravadas y le impide usarlo como excusa ya que había sido su oscura lujuria la que lo había llevado a entrar a los aposentos de Seungo cada noche. Pero el prota le aclara que esto no era verdad y le dice que Seungo lo había obligado a pintar para él para asegurarle fama y gloria al maestro. En eso Injun intenta detener al prota ya que no puede concebir que lo que le está diciendo ahora es que sin su ayuda nunca hubiese podido llegar a ocupar un alto cargo en una oficina gubernamental, y el prota al escuchar esto sabe que está mal interpretando esto a su favor, pero el maestro decide marcharse sin decir una palabra más. Y esa misma noche un torrencial de agua comienza a caer y Seungo ve cuando el prota y el maestro terminan de charlar, pero después de unas horas se reúnen para analizar la pintura del prota, la cual era bastante explícita y podía transmitir muchas emociones. Luego de unos momentos todos se dan cuenta de que un licor muy potente ha desaparecido de la mesa, pero resulta que ha sido nuestro prota quien quiere aliviar sus penas y decide beberse todo el licor, el cual puede llegar a rascar a una persona con solo olerlo, y después de ingerir todo esto cae tendido en el suelo. Después de un rato aparece el maestro Injun y ve al protagonista llorando ya que siente que había decepcionado a su maestro y nuevamente intenta darle explicaciones debido al respeto que le tenía. Sin embargo, en ese momento se alza para darle un beso en la boca, pero resulta que no era su maestro Injun y en cambio era Seungo, y esto lo aprovecha Seungo para seguirle la corriente al prota y después de darse unos besos muy apasionados lo lanza al suelo, pero en ese momento aparece su súbdito para revisar qué sucede y el maestro le dice que debe retirarse de inmediato y cerrar la puerta. Así que Seungo continúa haciendo de las suyas y muerde los pechos del prota de una manera bastante perturbadora, y justo cuando ve que el prota está disfrutando le quita su ropa interior para, bueno, ustedes saben lo que va a hacer, y de inmediato sacó su gran roble para perforarlo y el prota lloraba a pesar de estar muy borracho. Sin embargo, el prota le aclara que es su primera vez haciendo ese tipo de cosas y Seungo se pregunta cómo es que todo este tiempo había realizado pinturas tan obscenas y aún no había experimentado ese tipo de cosas. De pronto el prota comienza a llorar en el hombro de Seungo, que rápidamente lo acuesta en la cama, y Seungo, sin pensarlo dos veces, coloca sus dedos en el prota y comienza a perforarlo de una manera muy fuerte. Después le muerde la oreja como señal de deseo intenso y justo cuando comienza a hacerle cosquillas con su lengua en el oído, el prota lo logra disfrutar. Así que después de hacer este tipo de cosas, nuevamente saca su roble que está más poderoso que nunca, y a pesar de que el prota intenta decirle que con eso, bueno, quizá lo podría matar, Seungo hace caso omiso y comienza a darle una buena arremetida al prota que no puede soportar el dolor. Así que intenta cambiarlo de posición para estar más cómodo y justo cuando lo está atravesando con su roble comienza a acariciar, bueno, las partes más íntimas del prota, el cual se emociona un montón, y en eso Seungo se siente totalmente poderoso ya que el prota le había otorgado su primera vez haciendo esas cosas mientras sentía que le estaba arrebatando algo que había guardado durante años con mucho cuidado, pero el prota está cada vez más ebrio y abraza a Seungo pensando que era su maestro. Así que Seungo lo cambia nuevamente de posición y bueno, con todas sus fuerzas, digamos que hace la cueva más grande y el prota tiembla de emoción y de inmediato expulsa su líquido de futuros artistas en Seungo. Por otro lado, el maestro Jiwa está decepcionado de lo que había ocurrido y desata toda su furia en su habitación, mientras que por otro lado el prota y Seungo están viviendo una noche muy loca. Al día siguiente deben hacer una caminata para salir de casa a pesar de que el suelo está húmedo por la lluvia y todos deben tener cuidado de no caerse, pero el prota parece demasiado débil a pesar de ser tan joven y el maestro Injun se queda impresionado de que a Seungo le gusta
gusta salir a caminar por deporte y le comenta que ha hecho grandes cambios desde que había llegado, ya que la biblioteca estaba llena de libros que le habían sido de gran ayuda. Luego lo alaba ya que su colección era tan extensa que su biblioteca parece una librería, y en ese momento Injun demuestra sus habilidades de caza para acabar con un animal sin fallar siquiera un solo tiro. Pero en ese momento Injun le confesó que ya se había enterado de que no lo había buscado por su poesía, y le dijo que ya sabía que le había prometido al prota que si pintaba para él encontraría un gran puesto en el gobierno. Pero Seungo le ofrece su punto de vista y le aclara que debe tener mucho cuidado con lo que dice, y le expresa que de todos modos está muy feliz de que pudiesen cazar juntos ese día, y se va sin decir más. De regreso al campamento central, el prota se encuentra comiendo una manzana con uno de los súbditos de Seungo, quien se pregunta por qué razón el prota había asistido a la casa, ya que no era un esclavo, pero el prota le aclara que había decidido asistir en parte porque se sentía encerrado en su habitación, y por otro lado porque Seungo le había dicho que debía asistir. Sin embargo, en ese momento comienza a recordar que justo al levantarse hace varios días tenía unas fuertes ganas de vomitar y un dolor de espalda y cadera que le hicieron preguntarse qué había hecho en la noche después de emborracharse, y de hecho no podía recordar nada, pero el día siguiente se dieron cuenta de que la casa estaba patas arriba porque había desaparecido una valiosa botella de alcohol, y el prota se dio cuenta de que se había bebido dicha botella. Así que en ese momento se ponen al día sobre las cosas que el prota debe pintar, y Seungo le pregunta cómo es que se había emborrachado sin su presencia, y el prota se siente un poco apenado de lo sucedido mientras se disculpa por esto, y Seungo le da una medicina para las náuseas. Días después, volviendo al presente, el prota se pregunta si quizás había hecho algo inapropiado hace algunos días cuando se emborrachó, ya que no tenía ni idea, pero sí recordaba que Seungo le dijo que debía buscar bien en su memoria, y el prota no quería hacer este ejercicio porque tenía un mal presentimiento. Sin embargo, uno de los súbditos de Seungo le dice que a veces la ignorancia era una gran bendición, y le dijo que solo hiciera lo mejor que pudiera para permanecer fuera del alcance de Seungo por ahora. Sin embargo, el mismo Seungo aparece y le da un gran mordisco a la manzana del prota con un deseo desenfrenado, y le pregunta por qué había llevado su bolsa de pintor de casa. Pero el prota le aclara que tenía miedo de que alguien lo viera y por eso se estaba escondiendo detrás de una piedra. Esa misma tarde, cuando regresan a la aldea, traen a su presa, y de pronto el maestro Injun le dice al prota que debe esperar a Seungo y darle la mayor información posible sobre lo que le gusta y no le gusta, pero el prota sabe que esto es muy peligroso, y en eso Injun lo agarra por los hombros de una forma muy efusiva, ya que esta es una tarea muy importante, y se disculpa con el prota porque quizás había tenido razón con lo que le había dicho, y el prota siente que es la primera vez que ve a su maestro en esa situación, y el tipo le dice que quizás sea difícil para él comprender la situación en la que se encuentran, y le sería muy difícil explicarle todo en ese momento, por lo que le pregunta si está decepcionado con él, pero el prota le aclara que nunca lo ha decepcionado y ahora se presentaba una nueva oportunidad, mientras su maestro le pregunta si había querido ayudarlo, ya que ahora había llegado el momento. Pero en eso aparece el súbdito de Seungo, quien le dice al prota que lo había estado buscando, ya que estaba muy asustado pensando en que había desaparecido, y lo tomó por el brazo para llevarlo al pabellón para ver a Seungo, y al llegar el prota comienza a pintar sabiendo lo que haría esa misma noche, mientras recuerda las escenas intensas que tuvo con Seungo esa noche, y de pronto aparece Seungo para abalanzarse sobre el prota justo cuando termina su trabajo. Seungo libera todo su deseo contra el prota, que no puede hacer nada para evitarlo, y al ver la pintura, Seungo se siente maravillado cuando se da cuenta de que el prota tiene una muy buena memoria, y en eso lo agarra por la camisa y le estampa un gran beso mientras le amarra las manos para tratarlo como su sumiso, y de pronto pasa a lamerle un poco los pechos, aunque en ese momento el prota intenta huir ya que está plenamente consciente, y de pronto Seungo lo toma por el cabello de una manera bastante brusca y los estrella contra el suelo, así que de inmediato le baja los pantalones, y Seungo está preparado para sacar su roble y atravesarlo por la mitad, pero el prota intenta resistirse y Seungo solo quiere que se relaje para que pueda soportar la arremetida, pero de pronto el prota se desmaya. Minutos después el prota ya se está dando un baño de agua caliente para aliviar sus dolores, y sus súbditos intentan ayudarlo al llevarle ropa nueva y darle un buen baño. Sin embargo, después de un rato aparece Seungo para apiadarse un poco del prota e intenta cuidarlo después de haberle dado una reverenda arremetida, pero justo cuando Seungo intenta tomarle el rostro al prota, este lo rechaza, pero Seungo le toma el rostro a la fuerza y le dice que no debe creerse invencible solo porque ha estado con él, aunque el prota se siente bastante confundido ya que pensó que solo lo había llevado a sus aposentos para pintar, pero ahora se daba cuenta de que lo habían llevado también para otra cosa, y Seungo le aclara que después de todo él mismo se lo había buscado. Pero el prota le dice que en realidad lo odia con todas sus fuerzas, y luego se queda llorando mientras Seungo se retira lentamente, y le dice que por la razón de que lo odia, entonces podrá odiarlo como se debe, ya que las cosas empeorarán aún más. Por otro lado, Injun decide hablar con el súbdito de Seungo para preguntarle acerca de algunas cosas en la biblioteca, y el súbdito le dice que toda la familia del maestro se había mudado de esa casa y la mayoría de los sirvientes habían sido reemplazados, por lo que ante esto
esto, Injun se pregunta la razón de este suceso, y en ese mismo momento el prota corre a abrazar a Seungo ya que teme por su vida, pero este aprovecha para sacar su gran armamento y meterlo en la boca del prota, que siente que va a vomitar, y el maestro lo trata con brusquedad, por lo que decide jugar de forma sensual con él y luego mete su roble nuevamente en el prota, y bueno, no le queda otra opción más que succionar todo el roble de Seungo sin decir una palabra. Luego, cuando Injun está caminando por los pasillos de la casa, Seungo le dice al prota que había hecho muy bien en haberse pintado a sí mismo, ya que de ahora en adelante era justamente lo que tendría que hacer, ya que tendrían muchos más encuentros intensos de ahora en adelante. Al día siguiente, Seungo entra a la habitación del prota y se da cuenta de que no está, y se puede ver que ninguno de esos materiales de arte se encuentran, así que de inmediato decide ir a la habitación del maestro Injun, y todos pueden darse cuenta de que ambos han huido, por lo que rápidamente nos trasladamos a la antigua aldea en donde trabajaba el maestro erudito, y allí vemos que nuevamente está ayudando a los hijos de campesinos a aprender a leer y escribir, y aunque sabe que su sociedad con Seungo podría traerle muchos beneficios, también siente que le sería un gran obstáculo si llegara a ocupar un puesto importante en el gobierno, y por ello le dice a un chico que lo espíe por su propio beneficio. Sin embargo, nada de lo que parece, y resulta que el maestro solo había hecho una visita mientras el prota estaba huyendo, y ahora le dice al maestro que es momento de huir. Ante esto, el maestro piensa que quizás ha ocurrido algo en el pabellón de Seungo, pero el prota le aclara que si no lo hacen podrían morir muy pronto, y su maestro en cambio trata de tranquilizarlo, haciéndole saber que ya se había enterado de que estaba pintando cosas lascivas y lo utiliza para su propio beneficio, mientras le pide que haga justo lo que quiere Seungo. Y allí nos damos cuenta de que el maestro está actuando como todo un oportunista después de todo, y el prota al escuchar esto se queda totalmente paralizado, ya que jamás había esperado esto de su maestro, al cual amaba y admiraba. Por lo que seguido a esto, su maestro lo convence de volver a la aldea y hacer como si nada hubiese pasado, ya que si lo ayudaba seguramente él también saldría beneficiado en el futuro. Y luego, al llegar nuevamente a la aldea, todos se vuelven locos al ver al prota y al maestro Injun llegando, pero Seungo los hace a un lado y sale rápidamente de la casa para tomar al prota de la camisa por intentar huir, y al ver su comportamiento el maestro intenta detener a Seungo, aclarando que solo habían ido a comprar unos pinceles y papeles para pintar, por lo que le aclara que debe disculparlo por la actitud del prota, ya que últimamente ha estado muy rebelde debido a que solo le hace caso a él, y después de tomarlo por el hombro le hace saber que puede tomarlo con calma, pero Seungo lo mira de reojo como un ser despreciable. Así que al ver esto, el prota decide disculparse por todo lo sucedido y le dice que desde ahora en adelante hará lo que le ha pedido y le pintará los cuadros más hermosos. Así que ante esto, Seungo abre bien los ojos, ya que era lo que quería escuchar, y toma inmediatamente al prota por el brazo y lo lleva a sus aposentos para estamparle un gran beso apasionado. El prota no puede evitar esto, y justo cuando le quita la ropa quedó a disposición para darle una buena arremetida, y resulta que Seungo no se había creído la mentira de Injun y ya sabía que había intentado huir con su maestro, así que para hacerlo pagar rápidamente lo pone en una posición bastante popular, en donde el prota coloca su, cueva a la luz del día, y Seungo no lo piensa dos veces para utilizar sus dedos después de haberlos pasado por su boca y llenarlos de espesa saliva que, ayudará para el trabajo. El prota por su parte intenta evitarlo, pero en eso Seungo ataca con brusquedad, sabiendo que el orificio cada vez se adaptó mejor, ya que sus dedos, pasan como Pedro por su casa. Así que al sentir esto, el prota comienza a retorcerse del dolor que esto le causa, pero Seungo intenta acariciar su pequeño roble y de pronto un gran disparo, llena el suelo donde están. Pero esto no sería todo, ya que era turno de Seungo, y después de desvestirse saca su potente y brillante roble para introducirlo en la cueva del prota, que le aclara que aún no está preparado. Pero esto no detiene al tipo, que lo atraviesa de inmediato sin piedad alguna con su espada, y justo cuando hace esto lo hace verse un espejo para que pueda observar su pervertida cara mientras lo perfora con toda su fuerza. El prota siente asco y un intenso dolor, pero sabe que no puede hacer nada para evitarlo, y después de una reverenda arremetida, Seungo deposita en las cavidades 2 litros de futuros samuráis, que ahora deberán enfrentar la dura realidad de estar en el lugar menos indicado para la carrera de la vida. Después de esto, Seungo lleva al prota a su habitación, estando cada vez más exhausto, y sin pensarlo decide ir por el segundo round para terminar su trabajo con broche de oro, y el prota no puede soportar el dolor que esto le produce e intenta detenerlo, pero ahora debía pagar las consecuencias de haber intentado huir y recibir una perforación extrema que rompe cada uno de sus rayos. Esto estrecha su cueva para sentir la fuerza de Seungo, quien no parece querer detenerse y lo hace cada vez con más fuerza, mientras carga al prota como un muñeco de trapo sin compasión alguna, a pesar de que el prota siente que se está rompiendo por dentro. Sin embargo, en ese momento el tipo le recuerda al prota que había dicho que haría lo que quisiera, y esto lo aprovecha para continuar dándole una putiza para que se acuerde hasta del día que nació.
justo cuando está perforando, Seungo comienza a acariciar nuevamente la pequeña arma del prota para emocionarlo y puede causarle una grave inflamación en el intestino para sentir algo cada vez más estrecho que lo hace expulsar al menos medio litro de fluido espeso. Después de unas horas ya se hacía de noche y aún Seungo no se detenía, ya que su deseo estaba más allá de lo normal y sus súbditos se dan cuenta de que es todo un demonio apasionado. Al día siguiente todos se dan cuenta de que el prota está severamente enfermo y con una fiebre muy alta, y esto hace que todos se preocupen, así que el médico decide recetar algunas medicinas para bajarle la fiebre y un bálsamo para sus heridas, y en eso su súbdito le dice al médico que debe recomendarle una infusión para reponerlo con mayor rapidez, y después de esto las señoras de la cocina se encargan de prepararle dicha infusión. Sin embargo, entre ellas corren los rumores, ya que se han enterado de que el prota llevaba 4 días sin cama y solo se imaginan que quizás pronto muera debido a que había estado muy enfermo. Esa misma noche Seungo realiza una fiesta con sus amantes para darles mucho amor, y el maestro Jinhua le pregunta por qué razón no había llevado a su artista esa noche, y también le recuerda que el chico tiene una cara muy bonita y todos piensan que quizás es otro nivel de disfrute con esa mirada inocente moviéndose de arriba abajo y un rostro pálido y delicado que se debe sonrojar a cada momento. Sin embargo, Seungo les dice que quizás tiene un interés inútilmente excesivo por lo suyo y en ese momento decide irse, así que todos se dan cuenta de que está un poco extraño y de hecho recuerdan que sus visitas han cesado para reunirse con sus amantes desde que conoce al prota. Por otro lado, en su sueño, el prota recuerda todas las palabras de su maestro, quien siempre había estado avergonzado de él al darse cuenta de que creaba arte sodomista, y de hecho un día le dijo que se avergonzaba de ser su maestro. Así que el prota ante esto juró no pintar nunca más estas escenas, y también recuerda que Seungo le hizo saber que en realidad no podía engañarlo, ya que sabía que le gustaba pintar ese tipo de arte que le llamaba tanto la atención debido a que no podía evitarlo. En eso el prota despierta después de 10 días dormido y recibe el desayuno mientras se encuentra totalmente confundido sobre lo que le había ocurrido. Luego pregunta sobre su maestro y el súbdito de Seungo le dice que Inju no había preguntado por él, así que el prota se pone un poco triste de esto y después de unos minutos aparece Seungo, quien de inmediato comienza a desvestirse y toma al prota de la mano, ya que le tocaba una nueva arremetida debido a que estaba esperándolo todos estos días que estuvo enfermo. Sin embargo, en ese momento alguien toca la puerta y el prota se salva por poco, a pesar de sentir mucho miedo sobre lo que le depara su futuro. Después de unos días, Seungo se siente deprimido por alguna razón y evita comer cualquier tipo de comida, y esa misma tarde el maestro Inju visita al prota para aclararle que no había podido visitarlo los últimos días porque estaba ocupado, pero el prota le hace saber que no hay problema, ya que se siente mucho mejor y el médico de hecho le había dicho que ya no necesitaría tomar medicamentos. Así que al escuchar esto, su maestro se alegró y se despidió, ya que debía ir a cuidar de los niños, por lo que tomó el rostro del prota y le dijo que debía mantenerse saludable para no volver a recaer en la enfermedad, en cierta forma obligando al prota a explotarse para su propio beneficio. En ese momento aparece Seungo con el deseo por las nubes y ve al prota como un pollo frío para chuparse los dedos, y cuando el prota ve esta mirada se siente un poco incómodo y Seungo se acerca de una manera muy perturbadora y lo toma por la cabeza mientras le aclara que ahora que ya se ha recuperado debe tomar sus herramientas de pintura y visitarlo en su habitación. El prota intenta aplicar la vieja confiable de que le duele la cabeza y Seungo le dice que no le pondrá un dedo encima hasta que esté completamente recuperado, por lo que solo debía pintar. Después de esto, Seungo recibe una carta del presidente del Tribunal Supremo, pero el tipo no quiere ni verla a pesar de que su súbdito le dice que es bastante importante, ya que el señor había pedido una respuesta, aunque luego de entregársela Seungo la quema. Después de esto, el súbdito de Seungo acompaña al prota a los aposentos del señor, aunque el tipo le dice que ese día debe tener cuidado, ya que el maestro no se encuentra de buen humor. Sin embargo, antes de esto, el prota debe tomar una infusión para recuperarse y al parecer no quiere tomarla, a pesar de que la señora que le ha hecho le aclara que esa infusión cuesta muchísimo dinero, ya que es a base de una medicina preciosa que fue preparada para él para reponer su energía. Pero el prota decide no tomar nada de esto y visita al maestro, quien lo está esperando con un deseo insaciable, y al verlo el prota siente como sus entrañas revolotean, como si tuviera un hormiguero que le hace sentir muy extraño. Por otro lado, vemos al maestro Jinhua, quien está celoso del prota después de emborracharse, ya que había alejado a Seungo de ellos, y ahora sus amigos intentan tranquilizarlo, sabiendo que quizás el prota sería solo uno más del montón. Volviendo a los aposentos de Seungo, le aclara que no pondría una mano sobre él y que debe confiar en esta promesa, así que el prota está listo para pintar. Resulta que Seungon había ido a visitar a su hermano mayor, pero su súbdito intenta decirle que Seungo se ha ido de excursión, por lo que ese día sería difícil verlo, y el chico le dice que no se irá sin ver a su hermano sea cual sea la razón, mientras que en ese momento Seungo se está destacando con sus habilidades de succión que tienen al prota delirando. Y justo cuando el prota se da cuenta de que es el hermano de Seungo, se asusta y trata de no hacer ruido, pero Seungo es todo un pillín y no suelta su roble, que después de unos segundos de frotación intensa puede disparar en el rostro una gran cantidad de fluidos para hacer
hacerle una mascarilla facial bastante eficaz. En eso el chico intenta entrar a sus aposentos y está decidido a verlo ese día, ya que había caminado un camino bastante largo para eso. Así que después de terminar su trabajo, Seungo se limpia y sale a recibir a su hermano, disculpándose por su desconsideración, y el prota permanece callado mientras se cubre del frío con una manta. Sin embargo, su hermano le dice que la enfermedad de su padre ha empeorado y le pregunta si al menos puede visitarlo, pero Seungo le aclara que ahora está viviendo según los principios que le había enseñado su padre y no debe decirle lo que es correcto en esa situación. Y por otra parte, el maestro Injun está investigando a Seungo y descubre que las familias nobles que estaban cerca de los Yon, es decir, la familia de Seungo, prácticamente se extinguieron ya que fueron purgadas porque estaban involucrados en traición. Y afortunadamente su padre no fue parte de eso, pero no pasó mucho tiempo antes de que se mudara a otra área y con ello se retiró de su cargo también. Pero esto les parece bastante extraño, ya que los culpables de traición fueron purgados al mismo tiempo que el maestro mayor Yon se retiró del gobierno. Esa misma noche, el prota está durmiendo junto a Seungo y siente que el tipo está presionando fuerte por detrás y siente que algo lo empuja, pero de pronto se da cuenta de que Seungo se ha quedado dormido. Al día siguiente, el prota despierta y recibe la visita de su maestro Injun, quien le pregunta dónde ha estado todo este tiempo, así que le pregunta si ha estado en la habitación de Seungo durante todo el día, ya que se había enterado gracias a los sirvientes, y se da cuenta de que su traje está manchado por todas partes. Así que lo llevó a un lugar a solas para decirle que ya sabía que el hermano de Seungo había ido a la casa esa noche, ya que le había llevado una carta muy importante y ahora el prota debía decirle de qué habían hablado. Pero resulta que el prota le dice que no había escuchado nada de lo que estaban hablando por miedo a lo que esto podría ocasionar, y luego cuando queda sola se arrepiente de haberle mentido a su maestro. Sin embargo, después de esto el prota debe desayunar y la sirviente le dice que todos los hombres de la casa lo odiaban, ya que a pesar de que no trabajaba, el amo lo favorecía en todo momento. Pero a pesar de que el prota le dice que esto no tiene nada de malo, ya que no es un sirviente, la señora de limpieza le continúa aclarando que parece todo un indigente, ya que su traje está sucio y manchado, por lo que rápidamente intentan ayudarlo a limpiar esto. Pero justo en ese momento aparece Seungo y le manda a hacer ropa nueva, por lo que el prota visita nuevamente el mercado de telas, donde le toman todas sus medidas, y cuando están en la tienda nuevamente aparece Seungo, y al verlo el prota se pone nervioso, pero Seungo lo toma como sorpresa y le da un gran beso con lengua justo cuando se quedan a solas. Cuando entran al vestidor, Seungo los desviste y minutos después ya es hora de cerrar la tienda, a pesar de que el día apenas ha iniciado. Justo cuando están caminando de vuelta, el prota se entera de que pronto se llevarán a cabo los exámenes de la función pública y desea saber cuándo será esto, pero Seungo sabe que solo está interesado por su maestro Injun, y al llegar el prota está exhausto, pero decide hacer una pintura que será un regalo maravilloso para su maestro Injun, al pintarlo ejerciendo el cargo en el gobierno, ya que desea verlo triunfar. Luego visita a su maestro y le dice que pronto se llevarán a cabo los exámenes del servicio civil, y le recuerda que le había dicho que si hacía las cosas bien, le iría bien, y entonces el prota no sabe qué sucederá con él si aprueba los exámenes del servicio civil, pero en eso Injun de forma tajante le dice que no debe preocuparse, ya que se había dado cuenta de que era un experto en mentir. Todo esto debido a que al comienzo pensaba que se estaba sacrificando por él, pero ahora ya se había dado cuenta de que seguramente estaba escondiendo secretos, y el maestro pensaba que el prota se había encariñado con Seungo al punto de que había dejado que lo tocara, y el prota al escuchar esto siente mucha decepción, ya que no es la imagen que quiere que su maestro tenga de él. Así que su maestro le dice que no debe sorprenderse por esto, y que en un principio pensó que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por él, pero parece que las últimas noches lo han hecho cambiar de opinión, y le pregunta si ahora que ha probado sombría se ha dado cuenta de que es su camino. Pero el prota intenta desmentir todo esto, ya que adoraba a su maestro, que de ahora en adelante no le permitirá que trate de afirmar que todo lo había hecho por su bien, ya que seguramente lo estaba disfrutando. Y en ese momento Injun le dice que después de todo quizás había nacido para ser una dama de servicio. Y bueno, aquí vamos a dejar la primera parte de Pintor Nocturno. Si les gustó el video denle like y suscríbanse. A los 2000 likes traeré la parte 2 y continuaremos esta gran historia. Sígueme en mis canales, comenta qué te pareció esta historia y qué historias quisieras que resumiera. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.